Estamos de vuelta acá en La Voz para hablar ahora con Catherine Poblete, que es directora nacional de FENACENF, encargada del Departamento de Salud, Medio Ambiente y Sociedad de la FENACENF, que siempre está con nosotros. El tema en cuestión que vamos a abordar hoy día, muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir. El impacto del cambio climático en la salud laboral y los esfuerzos que está haciendo la FENACENF por un sector de salud sostenible, con hospitales verdes y políticas de salud planetaria, ¿cierto? Sí. Ambicioso. Ambicioso. Planetaria. Y después de eso nos vamos fuera del planeta. Si el hombre llegó a la luna. Salud en la luna. Si el hombre llegó a la luna, la FENACENF, ¿por qué no? ¿Cierto? No, pero entrando ya en materia, vamos abordando los temas uno por uno. Primero, ¿cómo crees tú que está afectando la emergencia climática, porque no es cambio de emergencia, en la salud laboral, en los sectores vulnerables, en la seguridad también con la cual desarrollan ustedes su trabajo? Bueno, partamos con algunas cifras de la OIT del año pasado. Tenemos en primer lugar que el 70% de los trabajadores a nivel mundial, que son 2.700 millones de trabajadores, en la actualidad trabajan a la intemperie expuestos al calor. Eso ya nos da información. Tenemos que 300.000 personas que tuvieron aflicciones durante el año pasado, también nos informa la OIT, tuvieron envenenamiento y murieron por causas de pesticidas. Entonces, hay grandes cifras que nos demuestran de que la salud laboral tiene que ir de la mano con la salud planetaria, ya que no somos seres humanos autónomos, sino que vivimos en sociedad y también vivimos dentro del planeta, lo que nos hace tener que empezar a prever cuáles son los desafíos que tenemos para la adaptación climática. Es así como Chile también está suscrito desde el comienzo en los desafíos de salud sin daño, que son los hospitales verdes y saludables. Desde el 2013 ellos vinieron a Chile y empezaron a impulsar el hecho de que sacáramos el mercurio, que es tóxico para los humanos. Aprovecho de educar, ya que tenemos este espacio, de que si alguien tiene alguna rotura de termómetros antiguos, claro, tienen que llamar a los bomberos. Entonces uno tiene que aprender en primer lugar de que hay cosas que son nocivas para la salud humana y por eso también se van haciendo los cambios. Ellos además nos dan 10 premisas donde tenemos ya un foco de donde podemos trabajar. Pero la salud laboral en la actualidad, Chile está incluso alargando este plan de adaptación. Se está pensando ya en el 2050, pero se informó este año que, primero, les paso datos, cifras. El 1% de los más ricos ya agotó su cantidad en los primeros 10 días de contaminación planetaria. Y eso significa 1.022 días de una persona común y corriente, claro, lo que en realidad nos revela una gran cifra que tenemos de disparidad, de lo que al final va agotando a los que más están vulnerables. Y siempre la justicia social va a ir generando colaterales o injusticias en las personas que en realidad no son los que generan las emisiones. Por eso tenemos que empezar a hacer el foco de planificar territorialmente cómo nos vamos a adaptar a este cambio climático. Es curioso este fenómeno porque uno puede hablar de las personas afectadas en términos de su salud por cambio climático, en términos de emergencia de salud, o sea, personas que terminan en urgencias por la mala calidad de aire, con inhalación de humo en contexto de incendio forestal. O sea, lo más dramático del cambio climático son inundaciones y grandes mega incendios. Entonces ahí sí hay un tema de urgencias, pero cuando estamos hablando de salud en el trabajo, estamos hablando principalmente de trabajadores agrícolas, ¿cierto? Todos los trabajadores, ya que la verdad tenemos que pensar que la sociedad tiene más impactos, no solamente es los incendios, no solamente tenemos por otro lado los trabajadores agrícolas con los pesticidas, sino que además tenemos inundaciones. ¿Cómo vamos a planificar que esos trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo cuando existe una crisis climática? Tenemos que empezar a prever desde los territorios. Por eso como federación nosotros estuvimos trabajando nuestro segundo periodo como Departamento de Salud, Medio Ambiente y Sociedad. Nuestro foco es empezar a hacer el análisis conjunto de esta triada, porque sabemos que el cambio climático afecta a las sociedades, pero ese cambio de las sociedades también tiene las particularidades en cada uno. Por ejemplo, el año pasado tuvimos conversaciones de que el dengue llegó a Chile. Y eso es algo que antes no teníamos. Claro. Entonces, el alza de la temperatura, que ya también a principios de año se informó que llegamos al 1.5 de la elevación de temperatura, que la mayoría de las organizaciones climáticas nos dicen que ese es el punto de inflexión en adelante, ya estamos en él, tenemos que empezar a ver cómo abordamos la territorialidad. Chile es muy largo, tenemos mucha variedad de climas, desde la costa hasta la cordillera y de norte a sur. Entonces, deben ser focos desde los territorios. Por eso nuestra elevación y nuestro estudio va enfocado en que
Existen 3 organismos. Por una parte, la información que nos da el Estado, de cómo es que van los avances en las orientaciones que se han dado. Por otro lado, tenemos los dirigentes sindicales, que son quienes nos insumaron de qué es lo que está pasando realmente en el territorio. Y por otro lado, tenemos Salud Sin Daño, que ellos nos informan qué es lo que se le ha informado a ellos, porque más de 200 instituciones en Chile están adscritas a esto. Quiere decir que sus compromisos están firmados y que van a avanzar en esto de Están comprometidos. Exacto, pero lamentablemente ese compromiso con la pandemia bajó, porque la pandemia vino a reestructurar los servicios de salud. Pero hoy necesitamos volver a dar esta discusión, ya que, por ejemplo, nuestro foco hoy está sin ni siquiera con gastos de presupuesto. Nosotros estamos tratando de plantear que los mismos comités, así como existe comité de ausentismo, exista un comité que sea de hospitales verdes y saludables. En la actualidad del 2018, cuando se propuso la orientación, se formaron algunos. Tenemos ejemplos y trabajos territoriales que podemos incluso documentar, como Temuco, donde sí se están haciendo estas iniciativas, se están avanzando en cada una de las premisas, pero como quedó la pandemia, y todos los hospitales son autogestionados, quedó finalmente como un compromiso que se podía adquirir. Ahora vamos derecho a que queremos que esto sea ojalá un compromiso de gestión, para que así los hospitales tengan que tener una mesa de conversación donde incluyan a los COSOC, que son los consejeros de los usuarios, a los trabajadores, que nosotros también desde ahí podemos relevar focos, y a las instituciones para que planifiquemos los territorios desde el mismo lugar, con la gente que ahí lo habita. En lo más simple, ¿ya? Para la audiencia que acá estamos escuchando esto por primera vez, en lo concreto, ¿qué es un hospital verde en comparación con un hospital saludable, que es pésimo para el medio ambiente? Si hay un hospital así como antimedioambiental, hospital insostenible, ¿y cuál es este hospital verde? ¿En qué se distinguen? Ya, los hospitales verdes y saludables son hospitales que empiezan a trabajar por, primero, el liderazgo, empezar a enfocarse quiénes son las personas que tenemos que puedan llevar esta temática, luego en cómo podemos disminuir los residuos. El 80% de los residuos en salud son homologables a los domiciliarios, entonces tenemos grandes trabajos que podríamos impactar en la mitigación. Ver la alimentación, el tercer punto. Por ejemplo, que sea más cercana. Tenemos mucho sector agrícola, podríamos alimentarnos más de los territorios, tratar de promover eso. Edificios sustentables, cuando estemos licitando nuevos hospitales, que el foco del sello verde esté incluido en esos espacios. Las compras que se hacen en los hospitales, las enfermeras están a cargo de esos espacios, que sean también con conciencia planetaria y que las cosas que compren, recordemos que la pandemia nos hizo empezar a utilizar más elementos de protección, lo que significa microplástico también a el mar, y esos productos no se están en estos momentos como previendo. Se puede hacer, por ejemplo, ropa textil que se vea en mismo esterilización, que vayan limpiando este tipo de ropaje, y podríamos buscar otras alternativas, pero lamentablemente los focos de repente están en la inmediatez. Por eso tenemos que empezar a planificar desde el territorio. El agua, por ejemplo, también está dentro de las premisas. Los productos farmacéuticos, en la actualidad no hay un lugar que reciba los que están vencidos. Entonces eso también genera contaminación del agua, contaminación de las tierras. Recordemos que los antibióticos hoy en día tenemos una gran resistencia, entonces hay muchos temas. El transporte, la energía y las sustancias químicas. Son todos esos temas que aborda. Y tú dijiste algo ahí importante, que hay un rol que cumplen los enfermeros y las enfermeras, pero explícitelo más. ¿Cuál es el papel que juegan, por ejemplo, en estos hospitales verdes, en la salud de medioambiental y su gestión? A través, como les decía, de nuestras compras, a través de la educación que tenemos en cada uno de los pacientes, porque hay enfermedades que también vienen derivadas del cambio climático. Entonces tenemos que estar las enfermeras a la vanguardia de cómo también vamos educando y haciendo el feedback con nuestros pacientes. Así que la planificación de la gestión del cuidado podría atender en varios de los puntos cómo podemos planificarlo, pero solo para contarles un poco, hay grandes movimientos en otros países donde se forman los Green Team. Los Green Team van enfocados y liderados generalmente por una enfermera, ya que como uno está a cargo de la gestión del cuidado, planifica el cuidado de los servicios y tiene como un diagnóstico un poco más aterrizado de lo que pasa. Entonces, por eso es que se lidera así, pero son multidisciplinarios, porque en realidad lo importante es buscar el foco de cómo podemos mejorar la gestión. Y de ahí opinar, por ejemplo, en los mismos residuos, cómo se están haciendo. Las enfermeras tienen eso dentro de su malla curricular. Para que ustedes sepan, hace poco me tocó ir a dar una charla a la Universidad de Chile, y ahí también tienen un apartado de
medio ambiente y sociedad. Entonces las enfermeras vienen preparadas con esto desde donde ya. entra el tema de residuos, específicamente Exacto. residuos médicos y los que son de alta peligrosidad. Residuos de salud, sí. Sí, entonces estos equipos verdes están preocupados principalmente en la gestión de buscar residuos soluciones, sí, buscar soluciones desde los territorios, porque no podemos tampoco asumir de que un territorio va a tener las mismas patologías que otro, depende mucho también de los sectores. Lo que sí sabemos es que el cambio climático es un tema netamente de desigualdad social también. Así es. Entonces afecta a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, los que justamente tienen condiciones de trabajo más precarios. Los que directamente sufren por cambio climático, tenemos todo un grupo de temporeras que son los trabajadores más vulnerables en Chile, precarizadas. migrantes cambiando de zona constantemente con esa misma vulnerabilidad de no tener contratos permanentes, de no tener esa protección, y esas personas al final están más expuestos a los riesgos del cambio climático, incluso acá, como está hablando de gente trabajando bajo el sol, literalmente. Incluso para que ustedes sepan, enfermedades asociadas a lo mismo, el calor extremo genera enfermedades renales. Y es algo que la gente no sabe. Mira. Además, por ejemplo, las altas temperaturas aumentan la resistencia a los antibióticos. Son cosas que de repente las personas no tienen clara. ¿Sí? Así es. Hay hartas actualizaciones. Por ejemplo, hace poco se generó el Congreso de Medicina del Trabajo, donde ahí expusieron desde varios lugares y hay hartas actualizaciones. Se está haciendo bastante estudio en el impacto salud, medio ambiente y sociedad. Entonces, esta triada hay que empezar a integrarla, porque finalmente no podemos vernos solamente como una salud individual, sino que tenemos que vernos como una salud colectiva. Y ahí es donde se viene a hacer cargo la salud planetaria. Ya, perdón, yo quiero saber. Sí. Eso sí quería saber porque no lo entendí. A ver, otra vez, para la audiencia que va a poner un poco contexto de Bien todo gráfico, esto. bien claro, específico. El tema de la resistencia de antibióticos, Sí. que empieza justamente de las personas que empiezan tomando antibióticos Automedicándose. porque están mal. También los médicos que lo recetan excesivamente, pero las personas que están enfermos empiezan a tomar antibióticos y no dejan de terminar el curso. Pues si el médico receta una semana, la persona toma 3 días, después desaparecen los síntomas y da a la enfermedad la posibilidad de resistir, aprender a resistir el antibiótico. Y con el aumento en la globalización, hacia el contacto entre seres humanos de distintos lados del mundo, eso es caldo cultivo Sí. para distintos tipos de enfermedad, y si se ocupan mal los antibióticos, entonces las mismas enfermedades tienen la posibilidad de aprender en esos grandes espacios de muchas personas contactando entre sí cómo resistir los antibióticos, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver temperaturas en todo eso? Le generamos un factor que no estaba dentro de la ecuación, porque al aumentar la temperatura, también nuestro sistema inmune tiene que pelear con el mismo hecho de que estamos con más desechos, tenemos varias cosas a nivel circulatorio que pasan cuando nos aumenta la temperatura para compensar. Eso hace que también se filtre quizás más rápido el antibiótico. Hay varias líneas que podrían llevar a eso. Como aumenta la temperatura, también el efecto puede ser más lábil, más rápido, disminuye su tiempo de acción. Es ahí hacia donde nos informan. Por ejemplo, si el el antibiótico dura 24 horas, su estabilidad, por el alza de temperatura, disminuye el tiempo. Entonces, eso hace que la cobertura del tiempo que se le da, por ejemplo, si se le da cada 24 horas un antibiótico, él tiene más corto el rango en que sí le está haciendo efecto. Entonces, por eso es que se comenta de que hay una alteración en la resistencia del antibiótico, en los tiempos de acción del anbiótico. ¿Eso tiene que ver con cómo los tienen almacenados? Es en el cuerpo ya, una vez cuerpo, que se ya, consume. una vez en el Es cuerpo. una vez que se consume, sí. Va hacia eso ya. enfocado. Porque- Y lo mismo, por ejemplo, con las enfermedades renales, porque también nuestro cuerpo se estresa. Y al generar ese estrés también hay un intercambio Químico, en este caso. exacto, como para tratar de explicarlo en palabras más simples, lo que hace que aumente también nuestra filtración a través del riñón Claro. y estresa el riñón. Entonces genera estas enfermedades renales agudas. Lo que si no se pesquisa a tiempo, lo que no se evalúa a tiempo, podría generar a la larga también algo crónico, solo porque las personas están expuestas al factor calor. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que las personas, hay que tener esta conciencia planetaria, porque a veces hay cosas que se atienden en lo inmediato, no se sabe realmente la pesquisa de dónde trabaja, qué es lo que hace la persona, y a veces se trata ese cuadro, el foco, pero no se hace el análisis global del ser humano porque va a volver a su trabajo y va a tener los mismos factores. Tal cual. Oye, tú ya anunciaste alguno, dijiste cosas concretas, pero ¿se podría ampliar la manera en que los hospitales se pueden comprometer a reducir su huella de carbono? Así es. ¿Se pueden promover, por ejemplo, una salud más orientada a la convivencia medioambiental con hechos reales? Educaciones en los mismos territorios.
a veces uno tiene que tomar las palabras de sectores que quiere o no quiere. Por ejemplo, así dicen que las personas van a los consultorios a tener espacios de recreación. Bueno, armémosle espacios realmente, porque en la actualidad se dice que a la gente le gusta ir al consultorio, Claro. decían antes. Algunos decían que iba a ser vida social. Exacto, tomemos ese mismo. Bueno, creemos espacios, son espacios de encuentro. Y si es así, entonces eduquemos también a la población. Por eso es importante que estas recogidas se hagan desde los territorios para que también se haga el diagnóstico de qué es la gente que tienen ahí y cómo es que también conocen a sus personas. ¿Quién mejor que los que atienden a la población puedan también buscar soluciones con la gente que tienen ahí a través de los COSOC? Está bien, es muy cierto esto. Yo voy a leer algunos comentarios de la gente. Ha llegado harto comentario. ¿Le interesó el tema? Qué bueno. Le interesó tu manera de plantear las cosas también. Qué bueno. Ya. Vamos acá. Soudade nos dice acá, Temuco está a la vanguardia en hospitales. Así es. ¿Es verdad eso? Temuco es un gran referente. Nosotros ahí tenemos a incluso una de nuestras directoras nacionales del Departamento de Salud, Medio Ambiente y Sociedad. Está trabajando ahí en ese comité y han avanzado mucho. Por ejemplo, promueven el Día de la Bicicleta y van casi todos los funcionarios en bicicleta, tratan de hacer actividades educativas, han trabajado con los residuos, tienen las mismas, por ejemplo, tapitas de las botellas, las acumulan en el año y a fin de año donan ese dinero, entonces también están haciendo una economía circular, están tratando de trabajar en los territorios. Felicitaciones a los hospitales de Temuco entonces. Así es. Ya, jabones artesanales veganos, nos dice acá. En la farmacia del doctor Simi están recibiendo medicamentos vencidos, lo que es bueno también para este ciclo que estamos hablando. Patricio Alonso Vega, ¿es posible que los hospitales puedan generar su electricidad con paneles solares y ahorrar para no seguir pagándola a las generadoras y aportar al medio ambiente? Una gran verdad. Existe. Hay avances ahí para que ustedes sepan. Hay lugares que tienen, un ejemplo, Barros Luco tiene arriba, en la parte de, tienen paneles solares y así en otros hospitales se postulan y han ganado. Reciben. Exacto. Fabiola Vara dice, me encantó la invitada, es muy clara para explicar y sus ideas son muy buenas. Ojalá se puedan implementar todas las soluciones que se proponen. Los hospitales son muy contaminantes. Así es. Elena Press dice acá, voy a volver a ver la entrevista de Catherine Poblete para tomar nota de la información y sus explicaciones. Me interesa mucho el tema. Oh, muchas gracias. Y ahí mismo viene algo que... Mire, estamos agarrando cosas que vas diciendo para darle un globo general a este debate. Tú hablabas de la participación de las comunidades locales. Sí. ¿Cómo la propia gente que ocupa esos servicios puede tener una participación más activa? Los COSOC son activos dentro de los territorios. Bueno, no todos tienen el mismo impacto, pero la idea es ojalá inspirarlos e invitarlos a este lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen comorbilidades y de repente tienen medicamentos que se le vencen y ¿qué hacen? Los tiran a la basura. Eso ya está documentado en algunos lagos, por ejemplo, la cantidad de hormonas que existe ha alterado hasta los salmones. Entonces, uno tiene que entender que no podemos llegar y botar nuestros medicamentos, hay que buscar soluciones. Y así como el doctor Simi, hay estudiantes de farmacología que también generaron como una iniciativa que están trabajando al respecto. Pero la comunidad que tiene, por ejemplo, sonda Foley, que tiene hospitalización domiciliaria, también hay que buscar una forma de gestionar esos residuos que están en su casa. Y hay que buscar a través de las mismas enfermeras que están yendo a la atención domiciliaria cómo solucionamos eso. Por eso es importante incluir a las tres partes, la institución, los COSOC y los trabajadores, que nosotros tenemos que representar a nuestra... La institución como la gerencia del hospital. Así es. Bueno, la verdad es que el tema interesa mucho. Vamos a invitarte de nuevo. Te felicitamos por tu claridad, por tu manera de expresar la idea y estas propuestas que son muy interesantes. Y nada, pues, yo creo que ojalá nos veamos antes de que nos vamos de vacaciones. Les puedo dejar una pequeña reflexión solo para que sepan. Desde 1848, la Florence Nightingale, 1853, Florence Nightingale desde sus comienzos dijo que el entorno es la principal herramienta terapéutica de enfermería y las enfermeras deben ser capaces de manipular la naturaleza y deben mantener estos elementos en equilibrio. Mediante la adaptación al entorno, la naturaleza puede actuar sobre las personas. Pero para poder aterrizarlo un poco al siglo XXI, nosotras tenemos que hacernos cargo de defender la naturaleza y ser agentes de cambio. Así que lo dejo planteado desde esa palestra porque al final todos los que están en la audiencia hoy somos parte de esos agentes de cambio. Así que ojalá podamos seguir educando también como enfermeras al respecto. Gracias. Catherine Poblete, directora nacional de FENASEM, estuvo hoy día en la voz y le agradecemos que nos haya visitado. De verdad te esperamos recibir nuevamente.
Y a la gente que nos está mirando, no olviden, si están en YouTube, poner like, compartir, suscribirse. Mantente informado. Mantente informada. Suscríbete.